Eh, vamos a grabar, este conversatorio para los que no se pudieron conectar o para si después se lo quieren compartir a alguien más. Mi nombre es Carolina Gómez y junto con Mariana Castro dirigimos Filantropía Transformadora. Mari, ¿puedes compartir la pantalla? Filantropía Transformadora es una organización sin ánimo de lucro y trabajamos con personas y familias acompañándolas en cómo pueden lograr mayor impacto con sus inversiones sociales. Y enfatizo inversiones sociales porque precisamente en la reunión de hoy vamos a hablar de un tipo de inversión social diferente al de la filantropía tradicional, digamos. Entonces, en Filantropía Transformadora somos una comunidad de filántropos, organizamos reuniones similares a estas, por ejemplo. Mari, siguiente. Y entonces, no, exacto, perdón, para atrás. La manera como trabajamos es a través de webinars como estos, pues antes eran presenciales. También hacemos asesorías con familias, hacemos asesorías con las organizaciones. Mari, siguiente, porfa. Tenemos unos cursos, unos programas educativos que hemos ido desarrollando en estos 11 años de trabajo y sobre todo generar estos espacios de conversación, de formación para nuestra comunidad. Hoy precisamente tenemos un tema que es la inversión de impacto, la inversión por impacto, que ya les doy la palabra a Carolina y a Alan, porque precisamente en el continuum de capital reconocemos que hay muchas maneras de hacer inversión social. Algunos de ustedes hacen filantropía, algunos de ustedes tienen de pronto una empresa B, algunos de ustedes tienen estrategias de sostenibilidad. Mari, siguiente, porfa. Algunos de ustedes están haciendo o comenzando a hacer inversión de impacto. Mostrarles el continuum de capital, porfa. Y por eso nos parece tan importante que tengamos presente este continuum de capital. Bueno, no lo tenemos. Después se los pasamos. El continuum de capital es muy importante porque queremos reconocer que hay muchas maneras de hacer inversión social y va a depender de sus necesidades, conocimientos y gustos realmente. Así que, bueno, le doy la bienvenida y la palabra a Carolina y a Alan, que conjuntamente trabajan en Latimpacto y ya nos van a contar de qué se trata. Muchas gracias, Caro, y un gusto enorme estar con ustedes hoy. Beatriz, qué bueno verte aquí. Liliana Escobar también, que nos vimos un par de meses atrás. Y gracias a Mariana y a Carolina por esta invitación. Para Alan, para mí es un gusto enorme compartir este espacio con ustedes y poderles contar un poquito más los conceptos que estamos trabajando y que de alguna manera presentó Carolina ahora, que están impulsando desde Filantropía Transformadora y que precisamente estamos explorando alianzas con ellos. Entonces, un poquito voy a hacer una presentación, si me permites, Mari, compartir pantalla, pero contarles un poquito de dónde viene esto y más entendiendo, digamos, conociendo el origen de cada uno de ustedes que son con una mirada más familiar. Entonces, empezar diciendo que, ya puedo compartir, muchas gracias. Empezar diciendo que esta red cubre toda América Latina y países del Caribe. Fue creada después de 2 años de due diligence hace un año. Con algunos de ustedes nos estuvimos reunidos antes de la pandemia cuando todavía estábamos en el proceso de creación. Y como red, esto viene de un movimiento en Europa y en Asia, así mismo en África, y es de Doug Miller, que es una persona, un filántropo pleno, pero que trabajó toda la vida en el mundo de venture capital, del mundo de inversión financiera pura, y él venía apoyando proyectos de filantropía tradicional, y cuando preguntaba, bueno, ¿y cuál es el impacto que esas organizaciones están creando? Las organizaciones se quedaban cortas en decir cuál era el impacto. Y entonces él dijo, hay que evolucionar la forma de hacer filantropía. Hay que aplicar lo mejor del mundo financiero a la filantropía con criterios de transparencia, conocimiento y conexión. Perdón que ahí se me fueron unos typos. Entonces, de alguna manera,
Él empezó a crear un movimiento inicialmente en Europa hace 16 años. Es una red que hoy día reúne más de 350 personas, más de 350 organizaciones, perdón, a nivel europeo. Y luego se dio cuenta que esto podía llevarlo a África y posteriormente quiso replicarlo tanto en África como en América Latina, que es donde estamos nosotros, cubriendo desde México hasta la Patagonia, más países del Caribe. Hoy día contamos con un grupo de organizaciones que se han venido sumando y que han venido creyendo en este movimiento. Y si ustedes se dan cuenta, parte de estas organizaciones que acá están los fundadores y acá los miembros, son diversos actores. Acá tenemos oficinas de familia, tenemos como el caso de la familia Sánchez Navarro, tenemos un Family Office de Hong Kong, pero también tenemos fundaciones, como en el caso de Colombia, 4 fundaciones, tenemos en el caso de Venezuela la Fundación Eugenio Mendoza, tenemos empresas, como es el caso de un Cemex, em, tenemos fondos de inversión, como es el caso de un Sudamérica, tenemos firmas de servicios profesionales, como es un Deloitte, un EY, un Dalberg, tenemos también academia, digamos, y centros de pensamientos, y estamos trabajando también con los gobiernos, porque estamos totalmente de acuerdo que esto hay que fortalecerlo con el sector público. Y hemos empezado a traer organizaciones que, por ejemplo, como una fundación Kellogg, que hoy día solamente tiene operación en Haití, en México, para que empiecen a vincularse nuevamente, empiecen a acercarse a América Latina y entiendan que América Latina es una región llena de oportunidades. Entonces, como Latimpacto, estamos abriendo a membresías y nos unen 4 principios, pero 4 principios que todos se pueden resumir en que buscamos romper fronteras. Buscamos romper fronteras en uno, en cómo se conecta ese capital, entendiendo que cada peso que yo invierto a veces puede buscar retorno financiero, a veces no retorno financiero. Hay que entender cómo invierto cada peso. Entender que la filantropía no está ligada solamente a familias y a fundaciones, sino que distintos actores del ecosistema pueden jalonar inversión privada, inversión social privada. 3, entender que conectamos a toda América Latina y el Caribe. Nosotros digamos, todavía nos falta mucho por entender cómo conectamos a América Latina como un todo. Y aquí traigo a colación la última vez que nos vimos con Beatriz en Chile y vimos una cantidad de prácticas de Fundación Colunga, de Fundación Mustakis, que hoy hacen parte de Latimpacto, y entendimos que, oiga, a veces nos vamos a Estados Unidos a buscar prácticas para nuestros vecinos, nuestros colegas, que hablan el mismo idioma, que tienen necesidades muy similares a las nuestras por ser latinoamericanos, tienen conocimiento para aportar. Y una cuarta es conectar con la comunidad más grande de inversionistas sociales globales, con la red que ya existe en Europa, Asia y África. Y esto fue lo que me motivó a mí a jalonar esta red. Yo antes de vincularme a Latimpacto estaba como directora de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales. Y cuando vi esto, vi la necesidad que las fundaciones de la AFE se conectaran con esta comunidad de inversionistas, se conectaran más con América Latina, entendiéramos que era ese continuo de capital y que a veces nos permite hacer filantropía tradicional, pero a veces también podemos ir un poquito más allá, como lo vamos a mostrar, e interactuar. ¿Qué sucede? Ustedes son familias y muchas veces lo que ustedes hacen no se conecta con lo que hace la empresa y tampoco con lo que hace la oficina de familia y con la fundación. Son como 3 mundos apartes. Y que lo que nosotros buscamos es precisamente articular esos mundos más activamente. No tengo acá la gráfica, pero ya lo vamos a contar. No, se nos fue la gráfica. Es que se me fue la gráfica, Alan. ¿Al continuo? Bueno, Bueno, ya la... esa la obtengo yo ahorita para Ah, darle vale, un poquito de perfecto. Ya la luz. va a presentar Alan. Y esto, digamos, también nos llevó a que hay muchas redes, ¿correcto? Pero no pocas redes que realmente generan, digamos, desarrollo de nuevas oportunidades. Estoy segura que cada uno de ustedes, y lo hablábamos con Carlos y con Mariana, están desarrollando proyectos maravillosos, pero a veces no tenemos capacidad como de hacerlo visible para otros actores nuestros. Y lo que estamos haciendo con una plataforma nuestra que es Por Impacto, que es hija de Lati Impacto, es poder conectar ese continuo de capital, poder conectar distintos actores a que podamos hacer matching de funds. Entonces, ayer les digo, tuvimos una reunión con un actor de Brasil y con un actor de Colombia ya dispuestos a hacer alianzas. Y decimos, no, pero eso no ocurre mucho. Pero es que cuando hablamos de conexiones, no solamente capital financiero. Para nosotros lo más importante, y ahora lo voy a explicar ahora, es entender que el capital va más allá de los recursos financieros. Entender que hay capital humano, capital intelectual y capital financiero. Y es así como tuvimos un primer ensayo con nuestros fundadores, que les mostré en el mapa anterior. Tuvimos 14 postulaciones y fue muy bonito ver
como les digo, un colombiano con un brasileño hablando, o actores que dicen, oiga, me interesa conocer más de esa práctica, o yo he hecho algo similar, porque eso es, para generar impacto necesitamos conectarnos más con nuestros pares y poder generar esto. Y esto, digamos, esta plataforma por impacto se complementa muy bien con la Academia de Latimpacto y con el Centro de Gestión de Conocimiento que lidera Alan, a quien ya le voy a dar la palabra. Entonces, incluso lo que hablamos con Caro y con Mariana, que ellas ya fueron parte de nuestra primera masterclass, es que explicamos los conceptos con más detalle, que hoy vamos a ver rápidamente. Tenemos cursos, acabamos de terminar nuestra segunda versión de Fundamentos de Inversión por Impacto. Vamos a lanzar ahora una aceleradora. Tenemos alianzas con organizaciones como Impact Management Project para hacer cursos juntos, para hacer webinars. Ayer, por ejemplo, tuvimos un webinar muy bonito con un actor de Italia que lidera todo el tema de Venture Philanthropy en Italia con su fundación, pero que también tiene un mundo financiero con su firma de inversión de capital. Y hablaba con los chilenos y compartía un poco cómo era esto, porque la idea es acercar más actores y conocer, como decíamos al comienzo, evolucionar la práctica de la filantropía. Y algo que fue para lo cual nos invitó hoy Mariana y Carolina, fue para presentar nuestro estudio que lanzamos en febrero pasado, este primer estudio que cubre 7 países de América Latina con casos de inversión social e impacto. Ahora vamos a presentar unos casos que hemos seleccionado de manera especial y que creemos que les puede dar valor a ustedes. Está todo en nuestra página web en los 3 idiomas oficiales que manejamos, que es inglés, español y portugués. Seleccionamos 10 casos de Colombia, 7 de México, 10 de Brasil, pero también seleccionamos casos de Argentina, de Guatemala, de Chile, y así completamos los 7 países de América Latina. Y la idea es que eso se va haciendo, va a ser cada 2 años este estudio. Y con este lo que estamos es presentando oportunidades de que otras personas conozcan qué está pasando y por supuesto nuevas alianzas. Para este estudio se hicieron 187 entrevistas, se identificaron más de 120 casos, de los cuales con el apoyo de un comité de expertos seleccionamos 37 casos. Y nos gusta mucho esta frase de Daniel Urida, quien seguramente todos ustedes conocen de la Fundación Corona, que es cómo a través del Latimpacto estamos cambiando el paradigma para atender los problemas sociales de una manera más efectiva y activar nuevos actores y alianzas. Y eso es lo que nos motiva en Latimpacto, realmente poder atraer distintos actores, poder atraer, por ejemplo, les digo, fundaciones alemanas como una Fundación Bosch, una Fundación Siemens, que ven a Latimpacto como una puerta para promover mayores inversiones en América Latina, porque están conscientes que somos la puerta y que no tienen que ir puerta uno a uno, sino que a través de Latimpacto pueden llegar mucho más rápido a organizaciones que están cambiando. Y con esto le doy la palabra a Alan, que explica los 3 elementos. No sé si haya antes alguna pregunta, me gustaría parar hasta acá antes de dar la palabra a Alan, para que Alan nos presente un poquito los 3 elementos que entendemos por inversión por impacto, nos explique muy con detalle lo que es el continuo de capital y cómo yo tengo que saber dónde pongo cada peso. Una colega nuestra de México, de Chile, perdón, María José Montero, que lidera un fondo, ella dice que manejamos diferentes billeteras y eso es lo que buscamos también desde Latimpacto. Entender que a veces no tengo que poner todo como donación, sino que a veces puedo tener un pedazo como donación, otro pedazo en otro tipo de mecanismos financieros. Entonces quisiéramos más bien, ya aprovechando que pasó un tiempo y que se conectaron las personas que estábamos esperando, que nos hagan preguntas y que eventualmente nos presentemos. Si pueden prender las cámaras, nos ayudaría mucho más para no sentirnos tan solos, Alan y yo, y que sea esto más un diálogo de preguntas, de interactuar, de conversar con ustedes, porque yo les digo, esto no es fácil de entender en el primer momento. Uno dice, bueno, pero ¿qué quiere? Entonces, porque siempre entendemos que es blanco o negro, o que es filantropía o que es inversión de impacto, y que nosotros lo que buscamos es ese medio, llenar ese medio. Cuando un emprendimiento se requiere 7 a 10 años para que sea rentable. Entonces hay que apoyar con capital catalítico, que es lo que nosotros promovemos, capital paciente, y ustedes lo hacen desde sus organizaciones. Cuando hay que apoyar organizaciones, y lo vemos ahora con la compleja situación de nuestro país, en temas de organizaciones sociales que no van a dar retorno financiero y que hay que seguirlas apoyando, pero apoyarlas con la misma rigurosidad, que ellas entiendan que no dependen de un solo donante y que si mañana ustedes como donantes cierran la llave y los dejan de apoyar, ellas van a ser capaces de sobrevivir en el tiempo. Eso es lo que buscamos como Latimpacto, fortalecer ese tipo de organizaciones para que no dependan de un donante, para que tengan esa resiliencia y esa capacidad de sobrevivir en el tiempo. Entonces, con esto queríamos parar acá,
en esta pequeña introducción muy rápida que hicimos de Latimpacto, que se puedan presentar, que podamos conocer quiénes somos, porque eso también le va a servir a Alan a enfocar un poco su presentación de acuerdo al enfoque y a las expectativas que ustedes tengan de esta reunión, las preguntas que nos puedan hacer. Entonces, no sé si Mari, ¿quieres tú moderar la charla? Claro que sí, claro que sí. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. Y si nos podemos Lili, presentar, yo creo, porque no los conocemos. bueno, y presentarnos, Beatriz, Vicky. Eh, no, pues yo sí conozco a Carolina y a las dos Carolinas y a Mariana. Yo soy la presidenta de la Junta de la Fundación Carvajal. Pues me interesa saber cómo vincularse, cuáles serían los beneficios, para qué, por qué vincularse a Lati. Y también pensaba, a veces hay muchas asociaciones, entonces, bueno, otra. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de esta otra? Eh, Me estaba preguntando, pues, Carolina, tú que vienes de la AFE, ¿por qué no la AFE se vincula a esto más que cada una de las fundaciones familiares o empresariales? Como para sumar. A Por supuesto. veces el ejercicio de tantas asociaciones a veces confunde también, ¿no? Se pertenece a una, se pertenece a otra, pero pues, ¿cuál es el punto de crear otra nueva? O sea, yo entiendo aquí que hay una vinculación con otras organizaciones a otro nivel mundial, no a otro nivel, sino en otras regiones, diría yo. Entonces, oyéndote sin conocer más de lo que te he escuchado ahorita, eso es lo que me surge Gracias, como Beatriz. inquietud. Gracias. Y seguramente, voy a explicar brevemente, pero seguramente ahora que Alan explique, vamos a detallar más. La AFE, por supuesto, y fíjate que en el mapa de asociados yo ya mostré al CEMEFI, que son los pares de AFE en América Latina, que son CEMEFI en México, el GIFE en Brasil, el GDF en Argentina. Con ellos, con los tres, tenemos alianzas. Estamos esperando, digamos, que llegue un director a la AFE para poder formalizar esta alianza. Con Filantropía Transformadora también estamos explorando alianzas, o sea que bienvenidos a que sean. Pero ¿por qué, digamos, no fusionar esto con la AFE? Y alguna vez me lo dijeron, oye, Carolina, es muy fácil traer a todas las fundaciones AFE que sean parte de Latimpacto. Yo creo que no necesariamente. No todas las fundaciones, digamos, están en el nivel de empezar a entender. Hay fundaciones que pueden ser en su modelo tradicional y aquí, digamos, el que sea parte de Latimpacto tiene que estar muy abierto a innovar en nuevas prácticas, en cuanto a la forma como va a aplicar modelos financieros innovadores, en la forma como va a medir y gestionar el impacto, en la forma como va a hacer acompañamiento no financiero. Entonces, por supuesto que nos interesa hacer muchas alianzas con organizaciones locales y te digo, cuando yo dirigía la AFE, para mí era supremamente importante conectar con redes como estas. Cuando hicimos el viaje a Europa, el viaje a Estados Unidos y conocimos EBPA, vimos el rol que cumplen. Y fíjate que incluso en Europa, en el edificio del Philanthropy House en Bélgica, en Bruselas, están tanto el European Foundation Center como EBPA en el mismo edificio. Son redes que se complementan, no hacen lo mismo. La AFE es a nivel más general, no tiene un enfoque tan claro en la metodología de inversión por impacto, no tiene claro el continuo de capital. Creo que a veces se usan palabras muy de moda como impacto, continuo de capital, y digamos, nosotros sí es nuestra especialidad tratarlo a detalle y poderlo conectar con instrumentos financieros innovadores. ¿Qué beneficios por ser parte de esta comunidad? Creo que lo mostrábamos ahora con testimonios de poder ser parte de una comunidad latinoamericana. Y tú y yo lo vimos cuando nos encontramos en Chile, que qué rico hacer esos encuentros mucho más frecuentes. Y nosotros lo hacemos permanentemente. Cambiar un poquito el diálogo. A veces nos quedamos siempre hablando los mismos con los mismos y a veces de entender que hay otras miradas que el brasileño, que el chileno, que el mexicano
tiene otra mirada a veces y conectar con esto, conectar con el asiático, conectar con el europeo, nos permite abrir muchos puentes. Ahora, por ejemplo, estamos conectando mucho lo que es Portugal con Brasil. Entonces, la idea es conectar. Y conectar, por supuesto, también nos interesa conectar a través de entidades como la AFI, Filantropía Transformadora. Por eso con Mariana y Carolina nos invitaron, porque es que es tan importante el nivel local como el nivel regional que nosotros hacemos. Es otro nivel. Red América es otra red con la cual estamos haciendo alianzas. Red América está totalmente ligada en comunidades y empresas. Nos le estamos dando todos los modelos de cómo invertir esos recursos de manera estratégica. Eso es lo que hacemos nosotros. Decirle a las organizaciones cómo invertir esos recursos que usted tiene, que son finitos, que son escasos, cómo los invierte de una manera más estratégica. Y ahora lo vamos a ver con los casos. No sé si alguien más se quiera presentar, y más que hacer preguntas es como hacernos preguntas de ¿hacia dónde va esta inversión? O sea, ¿qué tendencias les va a presentar ahora Alan? Pero bienvenida a las preguntas. Vicky, no sé si ¿Quieren que tú me te quieras presente? presentar y... Sí, hola, ¿cómo están? Yo soy María Victoria Giraldo, soy la directora ejecutiva y comercial de la Fundación Origen. Y bueno, feliz de estar acá para conocer un poco más de lo que hacen y cómo en algún momento podemos conectar. Seguro que sí, Vicky, porque ustedes sí que promueven el capital intelectual y el capital humano. Gracias, muy contenta de estar acá. Bueno, Lili Escobar nos escribe que tiene mala señal, pero se presenta y me presento por acá, pues tengo mucha falla con la señal de estar en el campo. Mi nombre es Liliana Escobar y con la familia estamos trabajando en la estructuración de un proyecto filantrópico enfocado en educación y emprendimiento. Buenísimo, y en lo que te podamos ayudar, Liliana, vas a ver ahora un caso muy bonito que va a presentar Alan de Fundación Lehman, que va muy en esa línea, así que en temas de educación y en temas de emprendimiento tenemos otros casos, así que ojalá Y los bueno, casos no que sé presentemos. si Lida y Guillermo se quieran presentar y tengan alguna pregunta o continuamos con Alan. Hola para todos, vuelvo y me presento, mi nombre es Lida Díaz. No prendo la cámara porque tengo problemas de señal de internet aquí en mi casa, entonces de pronto me escuchan entrecortado. Soy la coordinadora de gestión de recursos de la Fundación Proyecto de Vida. Es la primera vez que asisto pues a estas reuniones, pues como muy motivada y como con ganas de conocer. Pues por el momento no tengo preguntas, esperemos a medida que pasa la charla qué pregunta me surge. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lida. Listo, que estamos todos. Alan, adelante. Y por favor, y siéntanse que después vamos a compartir esta presentación y por supuesto está el estudio. Bueno, ya están viendo la presentación. Sí, señor. Excelente. Sí. Listo, pues bienvenida Vicky, Lida, Beatriz y Liliana. Muchísimas gracias también a Carolina y a Mariana por la invitación. Como decía Carolina, yo soy Alan, director de gestión de conocimiento, y pues lo que queríamos el día de hoy es como darles o compartirles a nivel muy macro algunas tendencias de nuestro estudio de inversión por impacto que acabamos de publicar en febrero. El estudio, digamos, se enfocó sobre todo en 3 prácticas que hablamos nosotros que son de la inversión por impacto. Y más adelante vamos a entender un poquito más qué quiere decir la inversión por impacto, pero al final es cómo logramos tener un mayor impacto, y lo que creemos y lo que estamos viendo es que aquellos que están teniendo un mayor impacto combinan 3 ejes fundamentales. El primero es financiación a la medida, y eso quiere decir es cómo yo hago para seleccionar el mejor instrumento financiero, así sea una donación, así sea un préstamo u otros instrumentos para lograr fortalecer las organizaciones sociales que estoy apoyando. Y eso también pueden ser emprendedores sociales. Entonces aquí lo que buscamos es ver cómo se pueden fortalecer lo que nosotros llamamos organizaciones de propósito social que tienen en su misión el impacto, pero que pueden ser con o sin ánimo de lucro. Entonces, de acuerdo a lo que queremos lograr, buscamos cuál es el mejor instrumento financiero. Y con los casos vamos a entender un poquito más eso. Luego, lo que vemos es que más que el financiamiento, más que la donación, lo que más importa y valoran mucho más
estas organizaciones es el apoyo no financiero, ese acompañamiento que yo le brindo a esas organizaciones para fortalecerlas, para profesionalizarlas. Y finalmente es todo el tema de gestión y medición de impacto. Como yo evalúo que estoy teniendo tanto un impacto en los programas que estoy apoyando, pero también cuál es el impacto que estoy teniendo en esas organizaciones que estoy apoyando. Y creemos que es importante el tema de fortalecimiento, porque si no mi impacto no va a ser sostenible. Yo tengo que lograr tener un impacto, pero al mismo tiempo tengo que estar fortaleciendo las organizaciones que estoy apoyando para que en verdad sea un impacto sostenible. Si uno de los dos se cae, pues mis programas, mis donaciones no van a ser muy efectivas. Y ahí pues es interesante mirar cómo eso es una debilidad en el ecosistema de América Latina. Hay otro informe que se publicó hace 1 año y medio sobre el estado de las fundaciones y muestra que solo el 8% de las fundaciones apoyan el fortalecimiento de a quienes están donando. Entonces ahí hay una debilidad muy grande. Entonces son como los 3 pilares que tuvimos en cuenta en nuestros casos de estudio. Y algunas de las conclusiones es, primero, que la inversión por impacto es una metodología, entonces no necesariamente es exclusiva de las fundaciones, también lo vemos que las empresas lo aplican, que los family business lo aplican, que los fondos de inversión y las universidades también lo están aplicando. Entonces, nuevamente es una metodología y no es simplemente un pilar o una organización en particular que lo hace. La segunda conclusión que vemos es cómo los distintos actores del ecosistema empiezan a jugar en lo que las 2 Carolinas mencionaron como el continuo del capital. Y aquí pues me voy a detener un poquito a explicarlo y a entender también cómo esto funciona. Entonces, lo que vemos es que anteriormente teníamos en un extremo lo que se llamaba la filantropía o lo que se llama la filantropía tradicional, que busca tener un impacto social, pero no está esperando ningún retorno social. Y en ese sentido, usualmente apoyaba organizaciones sin ánimo de lucro que nunca van a ser rentables porque pues están trabajando en unos temas que digamos no hay necesidad de buscar un retorno financiero porque hay unas necesidades inmediatas, etc. Y el otro extremo tenemos lo que se llama la inversión tradicional, donde pues eran empresas más que todo que buscaban tener un retorno financiero y pues obedecían a esa máxima que decía Milton Friedman, que el único propósito de una empresa era maximizar sus ingresos o utilidades para los inversionistas. Y ese concepto, digamos, cada vez más ha sido revaluado y hoy ya son muy pocas las empresas que solo creen que su único propósito es tener un ingreso económico a costa, digamos, de lo social y ambiental. Y ahí es donde ya empieza a surgir estos nuevos negocios y empresas como Nutresa acá en Colombia, que dicen, yo tengo que minimizar el daño que estoy teniendo y tengo que tener unas prácticas, digamos, de sostenibilidad, ambientales, sociales, y tengo que tener un buen gobierno corporativo. Entonces aquí es donde está hoy en día el mayor crecimiento de toda esa inversión. Y pues si uno se pone a mirar cómo se ha comportado la bolsa de Nueva York o globalmente, todas estas inversiones y empresas que cumplen estos criterios son los que están, digamos, teniendo un mayor retorno, porque al fin y al cabo tener en cuenta la sostenibilidad me permite, digamos, ser más rentable en el mediano y largo plazo. Hay otros que ya empiezan a decir, bueno, a mí no me importa solo reducir el daño, yo sí quiero contribuir a generar un impacto social y ambiental, pero no quiero sacrificar un retorno financiero. Y ahí es donde viene lo que en los últimos 10 años ha venido creciendo globalmente y también en América Latina, lo que se llaman los fondos de impacto. Entonces, estos son organizaciones inversionistas que buscan tanto tener un retorno financiero, pero también tener un retorno socioambiental, y las dos de la mano, ¿sí? O sea, si no está en ninguna de esas dos condiciones, no van a invertir. Y digamos, eso también viene creciendo mucho. Ahora, lo que pasa es que entre estos extremos hay lo que llaman el Valle de la Muerte,
que son organizaciones que apenas están empezando, así nuevamente, organizaciones con o sin ánimo de lucro que están validando sus soluciones, que apenas están como conformándose, que están operando en mercados difíciles, con clientes, digamos, de bajos ingresos. Entonces, ahí hay un resto de complejidades y estas organizaciones pues no van a poder dar un retorno financiero como están esperando, digamos, ese otro espectro de jugadores. Entonces, ahí es donde vienen los inversionistas por impacto. Los inversionistas por impacto lo que buscan es testear, validar estas soluciones innovadoras y empezar a apoyar a que estas organizaciones empiezan a crecer a tal punto de que ya estos inversionistas de impacto, estos inversionistas que buscan prácticas de sociales, gubernamentales y ambientales, empiecen a invertir en ellas. Entonces aquí, digamos, estos inversionistas por impacto buscan también tener un retorno social sobre el económico, así como la filantropía tradicional, solo que empiezan también a experimentar un poco más y a traer esas prácticas de este otro mundo de los fondos de impacto y los fondos de capital de riesgo. Entonces son inversionistas que empiezan a asumir un mayor riesgo, a experimentar y apoyar a estos emprendedores y organizaciones sin ánimo de lucro que vienen a trabajar de una forma distinta, justamente para poder encontrar soluciones que sí sean escalables. Entonces, no sé si ahí queda claro un poquito el concepto del continuo del capital, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Ninguna? Ninguna, muy claro, gracias. Bueno. Entonces el foco de nuestro estudio fue en este mundo, ¿no? En lo que llamamos la inversión por impacto, que es esos inversionistas que aplican esos tres pilares que mencioné: el apoyo no financiero, financiamiento a la medida, medición y gestión de impacto, y que buscan tener principalmente un retorno social. Y algunos buscan tener o por lo menos recuperar algo económico, pero eso es secundario, ¿no? Entonces aquí, digamos, es muy similar a la filantropía, que estamos preocupados es por el impacto social y ambiental. El económico es secundario y pues ya depende de cada organización inversionista por impacto para determinar pues qué está esperando a nivel económico, pero nuevamente su enfoque es nuevamente el impacto social. Entonces la tercera tendencia que estamos viendo es que estas organizaciones, estos inversionistas por impacto están desplegando ese capital, y nuevamente, como dijo Carolina, ese capital nos referimos no solo al financiero, sino también al humano y al intelectual, de una forma más inteligente, y es lo que llamamos capital de impacto. Entonces, 4 grandes tendencias que vemos en esto. El primero es: hay una brecha muy grande en cuanto a escasez de recursos, y pues seguramente todas lo han visto, sobre todo el año pasado con lo del COVID, de cómo cada vez más hay más recursos limitados para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí siempre hay una cifra que siempre está circulando sobre la brecha global para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Son 2.5 trillones lo que se calcula de brecha. Entonces, ya sabemos que no hay capital filantrópico suficiente para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, muchos de los que vemos de estos inversionistas por impacto están enfocados en ver cómo pueden atraer más capital a solucionar los problemas sociales y ambientales. ¿Cómo hacemos para que estos inversionistas más tradicionales, que no están invirtiendo en temas sociales y ambientales, empiecen a trabajar en estos temas? Y ahí es donde empiezan a experimentar con distintos recursos y empiezan también a apalancar sus propias donaciones para atraer a estos inversionistas más tradicionales. Entonces, por ejemplo, un caso concreto es cómo yo uso una donación como una garantía para que un inversionista invierta en un proyecto social y ambiental. Aquí, digamos, uno de los casos que documentamos es aquí en Colombia con la Fundación Santo Domingo, que ellos trabajan con el sector privado y con el sector público justamente para movilizar muchos más recursos para temas de vivienda de interés social.
Entonces ahí hay todo un campo muy interesante, hay estructuras pues que están también de moda, en inglés se llama Blended Finance, pero es nuevamente cómo yo logro apalancar mis recursos filantrópicos para atraer plata de inversionistas más tradicionales a la solución de problemas socioambientales. La segunda gran tendencia es cómo yo empiezo también a buscar y a experimentar mucho más. Como les dije, los inversionistas por impacto, como también están priorizando el impacto social sobre el retorno, son aquellos actores que pueden tomar más riesgos que nadie más está dispuesto a tomar. Y ahí es muy importante. A mí me gusta contar, en una época hacía consultorías de sostenibilidad, y en un momento me tocó asistir a una empresa de chocolate inglesa que se llama Cadbury, que es una de las más viejas de chocolate. Tuve la fortuna de ir a la biblioteca de ellos, a sus archivos, y es interesante porque uno leía cómo en 1850 más o menos, esta empresa Cadbury estaba preocupado por el trabajo infantil en la cadena de cacao en la Costa de Marfil, y por tal razón empieza a apoyar más la industria de Ghana y prácticamente fue el que catalizó todo el sector de cacaotero en Ghana. El punto es de que estamos hablando de 1850 y hoy, 2021, siguen siendo los mismos problemas. Ustedes todavía pueden leer las noticias sobre la preocupación de trabajo infantil en la cadena. Entonces, algo no estamos haciendo bien porque estamos hablando que después de 200 años seguimos teniendo el mismo problema. Entonces, si no encontramos otras formas de solucionar estos problemas, en 200 años vamos a seguir hablando de que hay trabajo infantil en estos sectores. Y pues doy eso como ejemplo, pero pues saben ustedes que hay muchos otros problemas que siguen siguiendo en el país y en América Latina, ¿no? Entonces, la experimentación es muy importante. Entonces, ahí, digamos, está la Fundación Colunga en Chile, y ellos lo que buscan es justamente a través de distintos fondos apoyar distintas organizaciones sin ánimo de lucro que están buscando solución. Y es muy interesante porque estructuran los fondos para organizaciones que apenas están empezando, entonces es como un capital semilla, una donación para esas organizaciones que experimenten. Hay un fondo para organizaciones que están creciendo y necesitan un capital paciente para lograr ese crecimiento, pero también tiene un fondo que busca ver cómo estas organizaciones pueden empezar a incidir en el sector público y a colaborar más. Entonces también empieza a incentivar la colaboración. En el caso de la Fundación Lehman, ese caso le puede interesar a Liliana. Ellos trabajan mucho el tema de educación. Buscan promover líderes que están trabajando en el sector educativo, buscan incidir en política pública y lograron incidir en una nueva política, digamos, del Plan Nacional de Docencia, y se pasó. Lo que se dieron cuenta es que después no había una organización que desarrollara los contenidos para esta nueva política pública. Buscaron y no la encontraron. Entonces, es muy interesante porque ellos dijeron, bueno, aquí hay una brecha gigante, no hay un rol importante, no hay alguien que asuma ese rol, y ellos lo que hicieron fue incubar, siendo una fundación, incubaron otra organización que se encargara de eso. Entonces se fueron a Estados Unidos, identificaron una organización que hacía algo similar, hicieron alianza con ellos y crearon una nueva organización sin ánimo de lucro incubada por ellos en Brasil para que ellos fueran justamente esta nueva organización, asumiera ese rol. Entonces fíjense cómo esta fundación, a pesar de que es una fundación, gestiona otra organización para un nicho que encontraron que era importante para garantizar la sostenibilidad de esa política pública. Entonces la experimentación es importante. El tercero es escalar. Entonces a veces encontramos muchas soluciones, pero estas soluciones a veces no son escalables o necesitan mucho capital paciente para crecer, para consolidarse, para madurar. Y ahí es donde nuevamente viene esa palabra que se llama el Valle de la Muerte, ¿no? Entonces, en la época mía de emprendimiento, que yo estudié emprendimiento, a uno le decían que uno cuando iba a empezar así con una idea, apenas tenía la idea, habían 4 fuentes de donantes o inversionistas. Entonces decían que las 4 Fs en inglés, que era
la familia, los amigos, friends, decían que los mismos profesores, el faculty, y que el cuarto eran los fools, como los ignorantes. Y eso, digamos, siempre es la forma de emprender, cuando uno tiene una idea, pero cuando ya consigue esa plata y ya empieza como a crecer, ahí es muy difícil conseguir más financiamiento, porque ya los inversionistas sí quieren ver flujos de caja, quieren ver estabilidad. Entonces ahí es donde vienen estos inversionistas por impacto para ayudar a estas organizaciones que están en ese crecimiento. El caso acá, por ejemplo, ICE Fundación, también aquí en Colombia, seguramente lo conocen. Es muy interesante porque ellos se enfocan en apoyar cooperativas rurales y ellos dicen, nuestra misión es lograr que estas cooperativas crezcan porque ellas van a tener un mayor impacto al poder involucrar más familias, a poder pagar más por esos productos o su materia prima. Y lo que queremos es que puedan ser bancarizables, que puedan ir después a un Bancolombia o a otro banco a pedir un préstamo. Pero para llegar a eso tiene que pasar muchas cosas. Entonces, primero tienen que recibir capital, un préstamo para poder crecer. Entonces, ellos hacen el préstamo, pero de nada sirve dar el préstamo si ellos no saben gestionar, si ellos no saben cómo pagar ese préstamo, si no saben cómo determinar o tener esa inteligencia financiera para lograr. Entonces, ahí viene todo un acompañamiento no financiero para desarrollar sus capacidades y para tenerlas listas para cuando ya llega el banco a darles un préstamo, pues sepan cómo gestionar. Y ahí lo interesante, y ahí viene todo el tema de financiamiento a la medida, es que la fundación da el préstamo primero a unas tasas bien bajitas y a medida que va creciendo la organización va subiendo las tasas. Y va subiendo las tasas no por el motivo de ganar más plata, sino justamente para ir preparando a esa cooperativa a que pueda recibir un préstamo. ¿No? Entonces, si siempre dan una donación o si dan una tasa de interés muy bajita y se lo botan al banco, pues seguramente no van a poder gestionar bien. Entonces, ahí es una forma como de pedagogía también. Y el último tendencia en capital de impacto es cómo también estos inversionistas, estas fundaciones, estas organizaciones empiezan también a integrar el impacto en esos instrumentos financieros. Entonces, ¿cómo hago yo como donante no pagar por una actividad? O sea, se dieron cuenta, o sea, nos estamos dando cuenta que podemos financiar 100 capacitaciones y capacitar a 1000 personas, pero eso no necesariamente genera un impacto. Entonces, ¿cómo yo logro cada vez más a recompensar, a valorar que sí estoy financiando o donando y premiando organizaciones que sí me pueden demostrar que van a tener un impacto? Entonces, aquí en Colombia pues está Fundación Corona con los bonos de impacto social. No sé si lo conocen y si todos saben que es un bono de impacto social, pero básicamente se trata justamente de eso, de darle al inversionista un retorno, pero solo si logra tener o demostrar un impacto en las organizaciones que están apoyando o en los beneficiarios. Entonces, en el caso que di antes ya no se trata de financiar 100 talleres, sino yo lo que quiero es pagar porque al final de esos 100 talleres van a haber 1000 personas empleadas y que van a demostrar que van a estar empleadas después de 6 meses. No simplemente que los emplearon un día y al otro día los despidieron. Entonces ahí es donde empieza uno a vincular ese impacto. Puerto Asís Investment es otra organización que hace esto, que ha estructurado fondos de impacto social al igual que Colunga, pero lo interesante de Puerto Asís, volviendo al continuo del capital, es que les mostramos distintos modelos. Hablamos de filantropía tradicional, fondos de impacto, hablamos de inversionistas por impacto y no necesariamente estamos diciendo que un modelo es mejor que el otro. Es nuevamente que es la intención y hay un modelo adecuado para cada contexto y cada situación. Puerto Asís es también un family office de una de las familias más ricas de Argentina. Ellos invierten en grandes empresas, tienen un fondo de capital privado y luego crearon un fondo de impacto social. Y después empezaron a ver que había muchos emprendedores, muchas organizaciones que se acercaban, que tenían muy buenas soluciones,
pero que no necesariamente entraban en sus dos otros mandatos de fondo de capital privado y fondo de inversión de impacto. Entonces dijeron, aquí metemos un nuevo mandato que es la inversión por impacto, donde ya no estamos siguiendo un retorno financiero, sino queremos experimentar cómo lograr un mayor impacto. Entonces por eso invirtieron en un bono de impacto social en Buenos Aires. Entonces no sé si queda claro un poquito estas tendencias y cómo estas organizaciones, fundaciones, family offices empiezan a irse y hacer movilizar su capital de una forma más inteligente para lograr un mayor impacto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy interesante, muchas gracias. Queda claro, muchas gracias. Beatriz, ¿sí vas a decir algo? No, gracias. Gracias, está claro. Bueno, y el otro punto último que quería compartir con ustedes es también ese acompañamiento, ese apoyo no financiero, cómo lo están también estructurando de una forma que tenga cada vez más un mayor impacto. Entonces, lo primero es que antes hablábamos de dar ese acompañamiento, de generar capacidades en las organizaciones. Entonces, aquí el enfoque siempre ha sido mucho de fortalecer organizacionalmente a estas organizaciones que estamos apoyando. Si yo estoy dando una donación, pues quiero ver que esa organización pueda tener la capacidad de hacer un informe, que tenga una estrategia, que pueda llevar bien la contabilidad, etcétera. Pero lo que estamos viendo es también que el fortalecer a los individuos también es importante. Si no están listos para recibir retroalimentación y apoyo, de nada me va a servir. Y que las habilidades blandas también son importantes, ¿no? Volviendo al tema de resiliencia, cómo yo hago para generar líderes que puedan adaptarse mucho más al cambio. Y lo otro es cómo también estas organizaciones cada vez más empiezan también a ofrecer un apoyo no estratégico, pero de una forma que puedan también incidir en el ecosistema mismo. Entonces ahí es organizaciones que empiezan también a dar un apoyo no estratégico, pero para ayudar a que organizaciones puedan incidir en la política pública. Un caso en México es la Fundación Río Arronti. Ellos buscan proteger las fuentes de agua y lo que hacen es trabajar con organizaciones de base para que ellas tengan las capacidades organizacionales que puedan ser sostenibles y que puedan tener un buen impacto en cuanto a el cuidado de las cuencas. Pero lo que también es interesante es que les abren el acceso a estas fundaciones de base para que ellos puedan ir a los alcaldes y los gobernantes y empezar a modificar las leyes locales para así tener un mayor impacto. Y gracias a eso han logrado pasar 3 leyes. Entonces ahí ese apoyo no financiero pasó del individuo, también del organizacional, a tener un impacto también en el ecosistema. Y lo otro es que también vemos que ese apoyo no financiero empieza y tiene también un grado, digamos, de complejidad. Empezamos a apoyar en temas técnicos, temas operativos, y ya con el COVID vimos la importancia de que ese apoyo no financiero no es suficiente si nos quedamos en lo operacional, sino también tenemos que ver cómo ese apoyo no financiero logra que las organizaciones que estamos apoyando sean resilientes, se puedan adaptar al cambio. Entonces, el año pasado pues fue un sacudón para muchas de estas organizaciones que tuvieron que correr a reinventarse. Entonces, ¿cómo yo genero esas capacidades? Y finalmente es también cómo logro generar unas capacidades en estas organizaciones para que ya empiecen a tener un cambio más sistémico, que empiecen a colaborar con otros, que piensen en cómo cambiar paradigmas y en ese cambio sistémico. Entonces, ahí es donde viene ese apoyo no financiero. Entonces, eso es lo otro que estamos como observando y esperamos también a fin de este año sacar nuestro segundo informe que va a estar justamente alrededor del apoyo no financiero. Va a ser una caja de herramientas que le permitirá a los donantes y a los inversionistas sociales ofrecer un apoyo no financiero mucho más estratégico. Entonces, pues eso era lo que queríamos compartir con ustedes y dejarles ya con 3 reflexiones importantes y, digamos, oportunidades que vemos en el ecosistema que se puede mejorar. Los primeros, desafiar el paradigma de que existe un mundo donde somos
con o sin ánimo de lucro, y ya vimos con ese continuo de capital cómo se empiezan a juntar esos mundos, entonces salirnos de las cajas y entender que uno tiene que ser mucho más adaptable de acuerdo a las organizaciones que uno está apoyando. El segundo es una invitación a experimentar mucho más. Nuevamente seguimos haciendo las cosas de una forma que no está generando el impacto que en verdad deberíamos de estar teniendo. Nuevamente, imagínense toda la plata que se ha movilizado, seguimos hablando de inequidad, seguimos hablando de cambio climático, entonces algo no estamos haciendo bien y ahí la experimentación nos va a abrir nuevas formas de tener un impacto. Y el tercero es la importancia nuevamente de atraer y ampliar los actores del ecosistema, y me imagino que les pasa a ustedes lo mismo que nos pasa a nosotros, que uno va a un webinar y siempre se encuentra a las mismas personas. Entonces, ¿cómo logramos atraer a otras personas a que vengan a trabajar, a que dediquen su capital, no solo financiero, pero sus talentos para buscar esas soluciones? Entonces, esa es la invitación y pues eso era lo que queríamos compartir con ustedes, y si tienen alguna pregunta, encantado de responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan y Caro también, por toda esa información que compartieron. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario respecto a la presentación. Pues a mí me encanta la presentación porque nosotros estamos precisamente en todo ese tema de no solamente fortalecer nuestras capacidades en lo que tiene que ver con grant seeking y fundraising, sino además con el tema de impacto, ¿no? Que digamos es uno de nuestros grandes propósitos como fundación que fortalece temas de liderazgo. Y es que viendo esa cadena que presentabas, pues nosotros arrancamos en las competencias, en las habilidades blandas, pero debemos tener un alto impacto en lo que tienes allá más arriba en el tema de ecosistemas. Entonces, ¿cómo uno logra engranar esas dos, estar al principio de la cadena, pero lograr tener impacto al final de la cadena? Sí, esa es la parte interesante. Y pues lo que hemos visto es que siempre, digamos, cuando se habla de apoyo no financiero, siempre se hablaba más del tema organizacional, de ese apoyo tangible que uno le ofrece a las organizaciones, ¿no? Entonces, pues doy mi apoyo en temas de cómo logro que estas organizaciones sean más efectivas en el fundraising, cómo logro desarrollar capacidades internas, pero creemos que también lo interesante es también cómo uno como fundación, sobre todo fundaciones que pues, tienen buen nombre, buen posicionamiento de marca, pueden también activar unos intangibles, ¿no? Y cómo justamente a través de su marca, de su reputación, puede también generar unos cambios sistémicos en el ecosistema. Entonces ahí yo creo que hay todavía una brecha grande de conocimiento que digamos es un parte del enfoque de este año que queremos como aprender más. Pero pues digamos ya hemos visto algunos casos como el de Lima, como el de Río Arronte, que justamente tienen ese impacto. De hecho, pues la Fundación Corona, la forma en que estructuró los bonos de impacto social fue interesante porque no solo fue voy a hacer el experimento de probar este instrumento financiero, sino que justamente crearon todo un capítulo de gestión de conocimiento para que todos los actores pudieran aprender, que quedara muy bien documentado, y el resultado de todo eso fue que al final en el Plan Nacional de este gobierno se incluyó los bonos de impacto social como un instrumento. Entonces lograron nuevamente aprovechar su conocimiento, su marca, su reputación, la gestión de conocimiento para justamente nuevamente tener un impacto más allá de su bono de impacto social, sino justamente incidir en la política pública y en el ecosistema, porque pues ya otros inversionistas, otras fundaciones van a aprender de cómo hacer este tipo de proyecto. No, a mí me parece muy interesante es compartir experiencias y fomentar alianzas, porque pues en el momento en que estamos viviendo aquí en Colombia, realmente es juntándose que podemos lograr cambios. No se trata de que cada fundación o
o iniciativa lo haga de manera independiente. Es juntándonos, creando alianzas compartiendo unos objetivos que podemos realmente generar cambios. Entonces, si ustedes promueven eso, pues es un aporte muy, muy grande. La pregunta que me queda a mí es, ¿cómo se vincula uno a Latin la Pacto. iniciativa? Nada, es como tú lo dijiste, ahí sí somos otra red más. Ahí sí nos parecemos mucho en membresías. Yo siempre digo que Latin Pacto es el aeropuerto latinoamericano que va a permitir conectar los mejores actores que promueven capital humano, intelectual y financiero. Y que de alguna manera entonces estamos abriendo recién a membresías. Queríamos como construir muy bien este aeropuerto, esta torre de control. Por eso esos fundadores que les mostramos en el mapa inicial le apostaron con un capital semilla para construir los primeros pasos, y ahora recién vamos a abrir a membresías. Y la idea es que son membresías mucho más inclusivas. Así que, Beatriz, para no distraer la conversación, con mucho gusto cuadramos una llamada contigo, te contamos. Y también, digamos, lo haremos con Mariana y Caro, que también les mandamos una propuesta para articularnos. Acá lo que nos interesa es articularnos, contar con, como dices tú, intercambio de experiencias, conectar. Como les digo, lo de conocimiento ha sido maravilloso. El trabajo que se ha hecho en la academia ha sido extraordinario en generar conocimiento que antes no estaba, generar alianzas, generar estos vínculos de América Latina que no estaban tan, digamos, de una manera tan sistematizada como lo tenemos hoy. Así que nos hablamos las dos y conversamos y te cuento más detalles. Pero sí, básicamente son $3,000 al año la cuota de membresía, con unos beneficios particulares de participar en los webinars, en las masterclass que damos, en los cursos que estamos lanzando, porque al comienzo, como estábamos posicionándonos, era como poner una avioneta y lanzar los avisitos el que todos se suman, pero ya vamos a empezar a cerrar para hacer actividades solo para miembros, porque los mismos miembros están diciendo, bueno, pues si no pago tengo el mismo beneficio que si pago. Entonces no, pues la verdad es que ahora sí va a ser mucho más exclusivo para miembros ciertos eventos que estamos desarrollando, los nuevos estudios, las capacitaciones y por supuesto participar en la plataforma de matchmaking, de compartir experiencias y posibles inversiones. Gracias. ¿A ti? Bueno, creo que entonces, Alan y Caro, 1.000.000 de gracias por esta presentación, por compartir todo ese conocimiento. Y esta grabación se las estaremos enviando a ustedes y a las otras personas que se habían inscrito. Y bueno, esperamos contar con ustedes en otros. Vicky, Víctor. Una pregunta. Claro, ¿Podemos dime. tener el contacto de Carolina? Claro, Claro por que sí. supuesto. Porfa. Acá lo pongo, Gracias. claro. Acá te pongo Y mi el de Alan correo. también, please. Acá te pongo los correos de los dos. Gracias. Y te pongo mi celular también. Y Alan pone su celular, que si no me lo sé de memoria. Y claro que sí, incluso con Rosita hemos hablado hace un par de meses antes de que se creara eso también. Creo que ella tuvo oportunidad de Claro, es que conocer yo a me todos. acuerdo y me gustaría retomar el contacto. Claro que sí, claro que sí. No, y encantados yo creo que Filantropía Transformadora está haciendo una gestión maravillosa a nivel Colombia, a través de las familias, y creo que se complementa muy bien con lo que estamos haciendo nosotros. Es otro nivel, yo diría que no son niveles que se replican, pero te decía Beatriz que no son niveles que se replican, son distintas miradas. Entonces se complementa totalmente y por eso nos parece tan importante hacer una alianza con Filantropía Transformadora y por supuesto con otras organizaciones cuando sea su momento, ¿no? Listo. Bueno, muchas gracias. A ustedes, mil gracias. Mucha salud y que tengamos un muy buen día hoy en paz. Sí, eso Ojalá, esperamos. gracias. Hasta Gracias, luego. gracias. Gracias, Gracias, Mariana, Chao, que estés gracias. Chao, bien. Mariana. Chao, Gracias. Caro, Alan, Beatriz, todos. Muchas gracias.